Al filo de la intriga. Los 10 monstruos asesinos que asesinan en España. Pocos saben que en Extremadura, España, existe un lugar que estuvo muy aislado del resto del mundo por cientos de años. Era un lugar al que ni siquiera llegaba la Navidad, y sus aislados habitantes no conocieron dicha festividad sino hasta hace muy pocos siglos atrás. No fue sino hasta finales del siglo XIX que poco a poco las cosas fueron cambiando en aquel conjunto de poblados rurales que están rodeados de parajes montañosos y remotos. A pesar de las numerosas ayudas que recibió el lugar a través de las décadas, las primeras pizcas de modernidad no llegaron sino hasta los años 70, ya que el pueblo era tan precario y primitivo que básicamente era la puerta a una era antigua y muy dura. Aquella región española que casi se quedó congelada en el tiempo recibe el nombre de las Urdes. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Varios pueblos y aldeas diseminadas por las montañas de Extremadura conforman la comarca de las Urdes y pocos son los que transitan por sus caminos, ya sea para hacer algo de turismo rural o bien por necesidad. Pero sus campos y valles sombríos no le dan tanta fama al lugar. En cambio, lo que hace que las Urdes sea tan nombrada es que prácticamente se piensa que todos sus terrenos están malditos o por lo menos embrujados. Se desconoce la razón, pero desde tiempos inmemoriales, la región de las Urdes ha sido azotada por misteriosas y mortíferas criaturas sobrenaturales. Desde lo que se cree son espectros, hasta bestias horribles que aparecen de las montañas, se sabe que las Urdes es un territorio de espanto, o eso al menos dicen los habitantes locales, que no han sido víctimas de estos diabólicos seres. Y es que la región de las Urdes no solo es un lugar terrorífico, sino que también letal. Muchas han sido las vidas que los parajes de las Urdes se han cobrado, y los mismos locales conocen bien cuáles son los seres asesinos que allí aparecen. Los nombran e incluso los describen. Y es que hay 7 en especial, que son los más peligrosos y que hacen de las Urdes un lugar de pesadilla. El primero de ellos no es peligroso como tal, o al menos eso se sospecha por su aparente naturaleza. Lo llaman el niño blanco, y es que parece ser el espectro de un niño muy pequeño, de menos de 4 años de edad, el cual se aparece rodeado de una especie de sábana blanca. Suele aparecer cerca del cementerio de un poblado llamado Aceitunilla, y viene acompañado de una especie de luz intermitente muy brillante. Casi siempre está llorando, y hasta ahora no se han reportado víctimas fatales a raíz de sus apariciones. Se cree que de hecho, por ser un niño, no tiene maldad alguna, y por ello no hace daño. Pero a diferencia del niño blanco, lo que describen como una especie de fuerza invisible es todo lo contrario. El ataque más famoso de esta entidad que no puede verse se remonta a la existencia de un pueblerino local al que se le conocía como Pelayo Crisóstomo. En el año 1977, el mismo Pelayo narró que una fuerza invisible y muy poderosa lo arrastró por 40 kilómetros enteros hasta una localidad próxima en las Urdes. El ataque bien pudo quedar allí, pero lo cierto es que Pelayo vivió 2 días de inenarrable temor, y nadie más que él entendía el miedo que por dentro sentía. Por esta razón, decidió colgarse de un árbol y acabar con su vida. La tercera monstruosidad, en cambio, sí se puede ver. Un sobreviviente al que se le conoce localmente como Tío Eusebio, se topó con esta especie de monstruo durante una noche del 79. Había salido a dar de comer a sus animales de granja, cuando tras de sí, escuchó un muy fuerte bramido, como si de un enorme y furioso toro se tratase. Cuando Tío Eusebio se giró, vio que tenía delante suyo a una especie de bestia enorme y cubierta por un espeso y largo pelaje negro. Ya que Tío Eusebio huyó, es que pudo contar su historia. Narró que cuando se giró para ver si el monstruo lo seguía, lo vio como sumergiéndose dentro de un pequeño riachuelo. No fue el único que se topó con esta bestia, a la que acabaron apodando Macho Lanú. Si es peligroso o no, es algo que nadie se atreve a esperar averiguar,
Pero lo cierto es que el cuarto ser definitivamente es un ente asesino y se ganó esa fama por haberse cobrado no a una, sino a 2 víctimas. Se le describe como una especie de enceguecedora luz que se presenta de repente muy cerca de los transeúntes que viajan solos. Nicolás Sánchez iba en su caballo de regreso a un pueblo llamado Cambroncino en 1917, cuando la luz se apareció entre las patas del corcel y por la potencia de esta, Nicolás cayó al suelo. Sin embargo, cuando el misterioso lucero desapareció, volvió a montarse al caballo y siguió su camino. Pero lo peor estaba por venir, pues de repente cayó en un grave estado de enfermedad hasta que murió 3 días después del encuentro. Según lo que dijo el médico que examinó el cuerpo, parecía como si de repente su sangre se hubiese coagulado en sus venas. La muerte de Sánchez despertó la cólera de un amigo del difunto. A este amigo se le describe como un hombre guapo y fornido, que declaró que iba a buscar y a cazar a esa luz asesina con una escopeta. Lo próximo que se sabe es que el valiente hombre halló la luz, pero esta de alguna forma le dejó la cara de color negro, casi del color de una aceituna según decían los vecinos. El arma se le encasquilló y no pudo vengar la muerte de su amigo. Cuando lo hallaron herido, lo llevaron hasta una aldea cercana y el médico que lo atendió dijo a los cuidadores que le dieran todo lo que el paciente pidiera, pues declaró que no duraría vivo más allá de las 5 de la mañana. Efectivamente, y por razones similares a lo que ocurrió con Nicolás Sánchez, el hombre no vivió más allá de las 5 a.m. El quinto ser pocos lo han visto, pero se le describe como una especie de duende que atormenta hogares. Y como muchos de los otros monstruos, también deja víctimas mortales. Esta vez fue una pobre niña que murió de repente sin que tuviera alguna enfermedad o padecimiento anterior. Y es que el fallecimiento de la pequeña coincidió con las apariciones de este duende que, según los pocos testigos que le vieron, flotaba por sobre el cementerio de una localidad llamada Ladrillar. Este duende aparece muy poco, pero lo cierto es que los habitantes de las Urdes temen su regreso, el cual tarde o temprano ocurrirá. Es difícil saber si el sexto ser es un ente asesino o no. Y es que se dice que es una especie de llanto horrible que cuando retumba por todo el pueblo de Casares, en lo profundo de las Urdes, es seguro que la vida de alguien se ha apagado. Los testigos de esta aparición la describen como un llanto lejano pero fuerte que despertó una noche a todos los habitantes del pequeño poblado de Casares. Era muy terrorífico, pues era como una especie de mezcla sinfónica de llantos de hombre, de mujer y de niño al mismo tiempo, como si una misma voz fuese capaz de emitir una combinación de esos 3 lloriqueos. Lo cierto es que dicha voz quejumbrosa apareció justo después del fallecimiento de un vecino. No se sabe si parte del llanto pertenecía a aquel hombre que acababa de morir, pero los habitantes afirman que el fallecimiento reciente y la repentina aparición de tal espantoso llanto están estrechamente relacionados. Muy escasas veces esta voz se ha hecho presente, y según lo que relatan los vecinos de Casares, aquella noche fue tan aterradora que esperan que nunca más vuelvan a escuchar aquel llanto infernal. Las figuras altas y oscuras conforman los séptimos espectros que se aparecen por los penumbrosos caminos de las Urdes. La señora Clementina Domínguez dio un horrible y tormentoso testimonio sobre la existencia de estas 2 apariciones. Y aunque por suerte no le hicieron nada, declara que aquellos momentos fueron muy angustiosos y aterradores. Ocurrió en las cercanías del poblado de Aceitunilla, donde también se aparece el niño de blanco. La señora Clementina tenía que pasar por un camino curvado, cuando vio a la distancia 2 figuras negras y muy altas. Iba sola, y la esperaban 2 niños en su casa, y es que cuando vio a aquellos 2 supuestos hombres, supo que algo no andaba bien. A pesar de saber que corría un gran peligro, siguió caminando en dirección a aquellas figuras, con el fin de pasarlas de largo. Narra que lo único que hizo fue rezar un Padre Nuestro, mientras apretaba su puño muy fuertemente, como si fuera una manera de hacerle cobrar las fuerzas y la valentía necesaria para enfrentarse a aquellas cosas que la esperaban al final del camino. Cuando pasó cerca de ellas, las describió como tan negras como el carbón, y solo se distinguían sus 4 ojos, encendidos como si fueran de fuego.
Tal vez fue la fe en sus oraciones, o tal vez se apiadaron de ella, pero lo cierto es que la señora Clementina sobrevivió a aquel fatídico encuentro, pero desde entonces decidió no transitar sola por esos caminos nunca más. Sin embargo, Clementina no fue la única persona en ser testigo de aquellas figuras altas y oscuras. La señora Araceli Azábal narró que hacía mucho tiempo había recién concebido a un hijo con muy mala salud y finalmente el pequeño murió. El esposo de la señora Araceli volvía a casa luego de enterrar al pequeño ángel cuando vio una gran silueta negra. Aterrado, el hombre se apresuró hasta su casa, evitando mirar por mucho tiempo a ese ser, y cuando llegó a donde su esposa, le dijo que había visto algo maligno allí en el camino de regreso y que incluso lo señaló de ser el mismísimo diablo. Es difícil decir si la presencia de esa figura estaba ligada a la muerte del pequeño bebé, pero lo cierto es que cada persona que se encuentra con las siluetas negras y altas afirman sentirse en un gran peligro. A pesar de que estos 7 son los entes que más pánico y víctimas han dejado en las urdes, lo cierto es que dichos parajes rurales son hogares de muchas más apariciones que, aunque muchas veces no hacen daño, sí generan un inmenso terror por lo extrañas y diabólicas que parecen ser. No se sabe la razón por la que estos monstruos prefieren aparecerse por allá, pero lo cierto es que las urdes es una zona rural y remota que guarda oscuros secretos en sus terrenos. Tal vez incluso aquellos valles sean hogares de criaturas y seres que existen en las sombras y que acechan en la oscuridad en busca de sus próximas víctimas. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.